Hola innovador, bienvenido a un videoblog en el que hablamos sobre procesos y tecnología. Hoy vamos a tratar de un tema muy interesante, aprovechando que es 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental. Vamos a hablar de este tema porque nos repercute, yo diría, de una forma muy directa a todos los despachos profesionales. Tenemos una profesión con demasiada responsabilidad, con demasiados plazos, con demasiada inseguridad jurídica. De todo esto vamos a hablar con compañeros que tienen un despacho, que viven en primera persona pues este estrés, esta ansiedad. Y es un tema, sabemos, delicado de tratar. A veces se puede tratar incluso como un tema dentro del sector tabú, pero no sé, eso es una opinión personal. Creo que esto va a peor. No sé si la transformación digital, este nuevo mundo donde vamos muy rápido, esto hace que tengamos que afrontar pues situaciones que no hemos estado acostumbrados, sobre las que no tenemos experiencia. Tenemos que estar saliendo continuamente de nuestra zona de confort. Hay un estudio que dejaré en la descripción de este videoblog, que es el Informe Mundial sobre Salud Mental. Es uno de los más recientes que hay, publicado en junio, y donde da datos muy interesantes a nivel mundial. Estamos hablando de, por ejemplo, que 1 de cada 8 personas tienen un problema de trastorno mental. Esto es brutal, 1 de cada 8. Principalmente cuando hablamos de trastorno mental, y hoy nos vamos a referir principalmente pues a problemas de ansiedad, problemas de depresión. Luego, bueno, pues hay otros trastornos mentales que ya vienen muchas veces producidos pues, de nacimiento, ¿no? Por una desgracia, que uno se haga con unos problemas ya mentales, o por accidentes o ciertas cosas, pero estamos hablando de aquella salud mental, y hoy donde vamos a centrar el tiro, que muchas veces no las buscamos nosotros, ¿no? Por muchos factores, y son los que vamos a debatir. Venga, pues voy a compartir pantalla con nuestros compañeros. Algunos ya los conocéis de otros videoblogs o Twitch. Vamos a empezar saludando a Javier Caballero. Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Muchas gracias por invitarme otra vez aquí con todos vosotros. Y nada, espero que os resulte muy interesante el videoblog. Rafael Ruiz, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal estáis todos? Gracias por invitarme otra vez, José Pedro. Muy bien, creo que, gracias a Dios, con salud mental suficiente para estar aquí. Bueno, Javier Caballero, del despacho Se Conta, Rafael Ruiz, como estáis viendo en el fondo de la imagen que ha puesto, de Castellana Consultores. Y ahora damos paso a Germán Pérez, de Confialia. ¿Cómo estás, Germán? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Un placer de estar con un equipazo como el de hoy. Y por último, vamos a saludar a Rogelio, de Afice, aquí en Madrid. ¿Cómo estás, Rogelio? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Me tomo la medicación para intervenir y bien, estoy tranquilo. Venga, vamos a poner encima de la mesa. ¿Alguna vez habéis tenido alguna crisis de ansiedad? Yo sí, una vez. No, no una ni dos, ¿eh? Bastantes más. ¿Cómo fue? Cuéntanos esa experiencia. Bueno, pues mira, te cuento un caso real. Fue un día que estábamos, vamos, ya desbordé por todos los lados y me tuve que ir del despacho directamente porque ya no, vamos, la cabeza me dejó de funcionar, ya no podía tomar ninguna decisión, no podía, vamos, no sabía ni lo que estaba haciendo. Y era tal la presión que tuve que decir, hasta aquí llego, parar, descansar y luego ya volver, porque no podía hacer otra cosa. En tu caso, Germán, que has levantado la mano. Sí, bueno, he levantado la mano, pero formalmente, claro, una crisis de ansiedad es un concepto, quiero decir, es un concepto médico que yo creo que realmente no tuve una crisis de ansiedad. O sea, yo lo que sí que, de alguna manera, el estrés se mostraba en ataques de sudoración. O sea, me ponía a sudar de una forma espectacular. O sea, de goteo, ¿no? Me pasaba sobre todo cuando me relajaba y pensaba pues en algo que hemos hablado un poco en la previa, pues que me había olvidado de presentar no sé qué, que le había dicho a un cliente que le enviaría no sé cuántos. Hablo de hace mucho tiempo, de los principios, y cuando estaba relajado la cabeza seguía funcionando, pum, y me soltaba un par de flashes. Todavía no teníamos el CRM que tenemos hoy en día y por algo será. Y la verdad es que me pegaban pues unos subidones de energía, que dijéramos,
que no, creo que no era ataque de ansiedad porque podía discurrir perfectamente, pero que sí que se mostraban de una forma bastante, la verdad es que bastante molesta, con mucha sudoración sobre todo. ¿Rafael? Bueno, yo por suerte creo que nunca he llegado a tener, como dice Germán, efectivamente la calificación pura de crisis de ansiedad, pero sí he tenido momentos de ansiedad, sin duda, en el ejercicio de la profesión. Además, justo en lo que está diciendo Germán, yo recuerdo que hace muchos años me hicieron una prueba, un psicólogo cuando había muchísima menos tecnología, y ya en un ordenador me puso en relación con la sudoración, me puso un aparatito en el dedo y hablándome me dijo, piensa, vete relajando y de pronto piensa en un cliente o en alguien que te genere ansiedad. Y me quedé alucinado porque vi como la gráfica, ella me estaba hablando con los ojos cerrados de pues una playa, lo típico, las palmeras, la relajación, y de pronto me dijo, piensa en un cliente que te genere ansiedad, y yo sin abrir los ojos se me vino un cliente hostil de aquella época, uno de los duros, y el gráfico fue una locura, y era por la microsudoración, efectivamente. O sea que tiene toda la razón Germán en que la sudoración es un efecto de la ansiedad. Pero, ¿Rogelio? por suerte, crisis como tal, bueno, a veces escuchamos a muchas personas de tener que parar, no he llegado a tener. Rogelio. Bueno, yo crisis de ansiedad, bueno, hace 13 años tuve una angina de pecho, el 7 de julio, pleno IVA, y el médico me dio 3 opciones, o baja el estrés, adelgaza o deja de fumar, y cogí la más fácil, dejar de fumar. Lo demás es imposible. Bajar el estrés. Pues a mí nunca se me olvidará, os cuento la anécdota porque estaba con un compañero en su despacho, estábamos en una junta y de pronto empiezo a sentir como que me faltaba el aire, ¿no? Digo, oye, abrí las ventanas, una Coca-Cola, un café, y me empecé a sentir como muy mareado. Llamaron a la ambulancia, me llevaron al hospital, y cuando llegué allí lo que me dijo el que iba a la ambulancia, dice, tienes un ataque de ansiedad brutal. Pues se juntó todo, yo creo que ese día, de todo el estrés de toda la semana, y bueno, me recomendaron pastillas. Yo soy antipastilla, según me dieron la receta la rompí, digo, no me voy a tomar una pastilla en mi vida. Yo aconsejo que no toméis pastillas, hay que entrar en la mente. A mí el consejo me dijeron, cuando te vuelva a dar, tranquilízate, respira hondo, y lo aprendí la técnica, y a partir de ahí, cuando me empiezo a sentir un poco agobiado, me relajo y ya está, ¿no? Pues nunca se me olvidará esa anécdota. Y bueno, yo creo que fue, no sé si fue un antes y un después, porque cuando yo soy muy bruto, y como salí del hospital, digo, no me ha pasado nada, estoy bien, me han dicho que esto simplemente ha sido un susto, pues seguí un poco la rutina y ya está, ¿no? Pierdes un poco el miedo. Pero bueno, sí que en ese sentido fui aprendiendo a lo largo de los años, pues sobre todo pues cosas que vamos a tratar hoy, ¿no? De no dispersarse, de tener mayor control, etcétera, etcétera. Digo, a nivel de laboral, ¿no? ¿Por qué se produce eso? Bueno, pues yo, si queréis, entramos un poco en el debate, porque yo creo que parte de los problemas que tenemos en el despacho nos los buscamos nosotros. Hay otros que son, bueno, pues por los clientes, también lo trataremos, ¿no? Entonces, si queréis, empezamos con un tema que yo he hecho hincapié al principio. ¿Pensáis que esto es producto? Porque claro, esto va peor. Cada vez hay más depresiones, cada vez hay más problemas de salud mental. No quiero hoy hablar de los jóvenes, porque eso daría para otro debate. Quiero hablar de nosotros, ¿no? Los directores de despachos profesionales. ¿Pensáis que quizás este mundo incierto de transformación digital, de que tenemos que salir de esta zona de confort, nuevos programas, nuevas formas de trabajar? Oye, no todo el mundo asume la novedad o cosas totalmente diferentes con cariño, ¿no? Se puede sentir también un poco amenazado, eso te hace que te pongas nervioso. Empezamos por ti, Rafa. ¿Qué piensas? ¿Vivimos muy rápido en general en la sociedad? A ver, yo creo que somos un subconjunto, o sea, respecto de nuestro trabajo. La sociedad en general va muy rápido. La sociedad en general autogenera esa ansiedad. Ayer oía en las noticias algo que me parece tan preocupante. Somos el primer país del mundo en consumición de ansiolíticos.
es que me parece tremendamente peligroso y tremendamente preocupante. Porque al final el ansiolítico quizá va un poco con el ADN. Yo siempre digo que muchos de los problemas que tenemos en España es por nuestro ADN cortoplacista. Y al final el ansiolítico, como tú bien has dicho, cuando has dicho que eres antipastillas, es la solución cortoplacista a lo que hay debajo, que es algo con mucha más estructura y que deberíamos buscar ayuda de un profesional, de un psicólogo, de un coach o de un psiquiatra. O sea, ya vivimos en 2022. Aquella frase manida de yo no estoy loco, no, si antes yo recuerdo que hablábamos de que los americanos todos tenían un psicoanalista y yo soy un convencido de que de vez en cuando todos debíamos buscar una tercera persona objetiva y desconocida de nuestro entorno que nos ayudara a poner en orden, a lo mejor con 3 frases, algunos de nuestros problemas o de los problemas del entorno. Yo creo que es un problema de la sociedad. Luego nosotros tendremos nuestra ansiedad añadida por las circunstancias específicas de nuestro trabajo, por plazos, por tecnología, porque estamos viviendo un mundo tremendamente cambiante y de incertidumbre. Pero es la sociedad en general. Germán. A ver, yo creo que está claro que de una manera u otra nos estamos yendo a un ritmo cada vez más acelerado. No sé si es la tecnología, si es la constante evolución, no sé si es el tiempo que hace que no hay una guerra, mundial que de alguna manera hacía una especie de reinicio en muchos aspectos de la sociedad, pero estamos a una velocidad alta. Ahora bien, y hoy va a ser un poco freudiano, ¿no? Porque aquí vamos a contar cada uno nuestros momentos débiles, pero bueno, a lo mejor también forma parte de la terapia que a lo mejor nos va a venir bien hoy, ¿no? Te puedes tumbar, Germán, te puedes tumbar. Sí, no. Pero yo, por ejemplo, encuentro que es una sociedad que es verdad que la velocidad nos está llevando, pero falta energía. Yo me he separado 2 veces y en estas 2 separaciones, en algún que otro momento, he pedido ayudas terapéuticas, psicológicas, pero la persona con la que trataba normalmente me decía, vamos a ver, tú no, por ejemplo, en el caso de ansiolíticos, dice, tú no puedes tomar ansiolíticos, puedes tomar algún tipo de pastilla que te ayude a superar este duelo, como le llaman, y todo eso. Pero yo te veo energía suficiente como para poder vencer eso, sin necesidad de recurrir a medicamentos. Y no sé qué pensáis, pero yo veo muchos compañeros de profesión que tienen una energía desbordante y no lo veo mucho en esta sociedad en la que estamos. Somos más bien, o veo mucho cordero, veo mucho seguidor pero veo gente que ante problemas relativamente, no debo decir sencillos, porque cada uno vive los problemas a su manera, ¿no? Pero que ante un problema se hunden de una forma, ante la muerte de un familiar, ante una separación, ante cosas que no son la única persona del mundo a la que le ha pasado, se derrumban y no pueden seguir su ritmo. Y yo veo, no sé si era casualidad o no, a lo mejor es un poco endogamia profesional, pero veo una energía bestial en todos aquellos gestores de despachos profesionales y más en el Club de Innovación, pues que además tenemos pasión por el despacho y que de una manera u otra se traslada. Somos humanos, pero que de una manera u otra se traslada. Esa es mi opinión. Rogelio. Bueno, estoy completamente de acuerdo con Rafa y Germán, todo lo que han expresado. Yo, a veces, al tema del desconectar, que la juventud lo tiene tan mitificado, es que hay que desconectar del trabajo, yo le daría la vuelta. Digo, tenemos la inmensa suerte de que nosotros no estamos desconectados. Es decir, yo me acuerdo que al principio del despacho yo me iba una semana a la playa y tenía que dejar al personal y estaba todo el día en la cabina llamando cómo va todo. Tampoco pasaba nada, porque el cliente tampoco enviaba nada. Pero ahora yo me puedo tirar 1 mes y medio a la playa. De hecho, me lo tiro trabajando, yendo a la playa, navegando, haciendo lo que me da la gana. Eso sí, entreverado. Pero nunca pierdes el control. Estás ahí controlando el negocio a la vez de divirtiéndote. Hay que aprender a hacer eso.
Es decir, esto es como el navegante ese que duerme durante 1 hora solamente porque se tiene que despertar y seguir el navegante solitario, ¿no? Aprenden a dormir con microsueños, ¿no? Pues hay que yo creo que en el mundo tecnológico de hoy, en que es imposible desconectar, no es posible. El otro día hacía una prueba a unos niños, le quitaron el móvil un día y la ansiedad de los críos era tremenda, ¿no? Como no poder desconectar, pues hay que buscar la tecnología como aliada. Dice, mira, afortunadamente, como estoy conectado, me puedo ir donde me da la gana. Puedo hacer el fin de semana que quiera. Me llama un cliente, ya le regañaré, voy a llamar el fin de semana, bueno, pero también puedes ir resolviendo y quitarte ese estrés gracias a que estás conectado, ¿no? Y que tienes un control, ¿no? Yo pienso que hay que darle la vuelta y el ser humano tiene una capacidad de adaptación tremenda a todo y yo creo que se va a adaptar a este ritmo de vida y se va a adaptar perfectamente a toda esta tecnología y a todo este presunto estrés. Lo que pasa es que en la adaptación, claro, en el cambio es lo que nos provoca el estrés, ¿no? Hasta que nos adaptamos y ya por fin aprendemos a vivir con la realidad, ¿no? Que manejamos. Javier, ¿vivimos muy rápido? Bueno, yo creo que sí, que vivimos rápido, pero es lo que nos toca vivir. La tecnología es así y además siempre se ha dicho que íbamos a ir N veces más rápido que la generación anterior. Entonces, al final, pues se está cumpliendo, cada vez vamos más rápido. Estoy de acuerdo y en desacuerdo con lo que dice Rogelio, porque sí que es verdad, a mí sabéis que me encanta estar conectado, estoy prácticamente en todas las redes sociales, estoy por todos los sitios en Internet, pero sí que es verdad que, y a partir sobre todo de la crisis esta que he comentado antes, yo he descubierto que necesito mis momentos de que la mente se quede en lo que llamamos encefalograma plano, que se vacíe y en ese momento se reinicia y carga con mucha más fuerza y te permite tener una amplitud de miras que hasta el momento no tenías. Y luego, por otro lado, lo del tema de la desconexión, sí que es verdad que te puedes ir donde quieras, puedes trabajar desde donde quieras, nadie se entera ni siquiera de dónde estás, pero sí que se necesitan esos momentos de aquí no hay cobertura. Y yo lo agradezco, por ejemplo, en mi pueblo no hay cobertura, entonces sé que cuando voy dando un paseo por cualquier camino de mi pueblo, no me va a llamar nadie, no va a sonar el teléfono, no voy a recibir un WhatsApp, no voy a recibir nada. O sea, es tranquilidad absoluta y lo único que estás viendo es la naturaleza, el árbol cómo suena, el riachuelo si lleva agua o no. Y yo creo que eso hace mucho bien a la mente y que cada vez más se está abandonando, sobre todo los que vivimos en ciudad, en Madrid o en ciudades grandes. No sales, porque al final vas al retiro, sí, vas al retiro, pero vas con el móvil, con lo cual sigues teniendo cobertura y de hecho no hay más que darse un paseo por cualquier parque y ves a todo el mundo que en vez de estar en el parque, están en el móvil, están en la vida digital. Y dices, ¿y para qué has ido al parque? No estás haciendo una desconexión, ni estás haciendo por nada. eso no vivo yo, porque a 12 millas de la costa ya no hay cobertura. Se corta todo, ¿verdad? Yo Chicos. sobre el tema de desconectar, permitidme decir una cosa. Para mí, yo tengo pasión por el despacho, por mi trabajo y sobre todo por la gestión de despachos, ¿no? Y considero que para suplir eso tengo que tener algo que iguale, bueno, aparte de un poco las obligaciones, ¿no? Incluso no hablo de obligaciones pues de lo que sería un poco el mantenimiento corporal, aparte de comer o hacer un poco de vida sana y tal. Compromisos familiares. Por ahí no quería entrar. Entonces, hay cosas que me den la misma pasión que me genera el despacho. Y las tengo. Reconozco que pocas, pero que me cuesta sustituir la pasión que tengo por mi despacho, por mi profesión, con yo qué sé, a lo mejor con una serie de Netflix. Me cuesta mucho porque o tiene que ser muy buena o está por debajo de mi pasión. ¿Qué hay cosas que me apasionan? Pues disfrutar de mis amigos comiendo o yendo de viaje o cenando o estando con mi familia o sea, disfrutando de cosas que me coloquen como mínimo al mismo nivel que mi pasión. Si no, la cabeza se me va a mi pasión, que puede ser mi familia, que puede ser mis amigos, pero si no, que puede ser también mi trabajo. Al menos a mí me pasa eso, no sé. Y eso, ¿sabes lo que es, Germán, realmente? Ansiolíticos naturales. Puede ser. Efectivamente. O sea, es buscar aquello que realmente nos hace felices y nos ayuda a desconectar. Lo estaba diciendo Javier respecto de estar en un sitio sin cobertura, o sea, lo necesita. Lo estás diciendo tú, estar con amigos, una cena, tal. Eso es lo que equivale... aquello que me aporta el mismo placer que aquello que más me gusta, que es trabajar en mi despacho y dirigir mi despacho.
Pero a hay mí, que estar preparados, hay que estar inventando cosas que sí que de alguna manera te vayan que alejando ejerzan de de eso. En eso ansiolítico estoy totalmente de en tu acuerdo con espíritu, Javier. realmente. A mí, una cosa que me ayuda de verdad a desconectar es irme y cuanto más lejos mejor. O sea, viajes de 8 horas de avión para adelante. Y ahí y sin embargo, no logro la desconexión. No es que no logre la desconexión, es que me relaja mucho más cuando veo que no están entrando email, porque mi equipo lo está gestionando todo, que no hay nada urgente. Ahí es cuando de verdad desconecto. Digamos que es un híbrido. Cuando veo que el mail no llegan porque están atendiendo al fuera de la oficina y todo funciona, perfecto. Y es realmente buscar ansiolíticos naturales. Yo ahora, por ejemplo, esto casi no sé si me avergüenza o me enorgullece. Yo llevaba sin hacer deporte 40 años. Y ahora resulta que he empezado a jugar al pádel y he descubierto que en esa hora y media es que limpio mi mente. Limpio mi mente. Pedro se ríe, pero bueno. No, estoy He encontrado sorprendido. un nuevo ansiolítico. Estoy alucinando, Rafa, jugando al pádel. ¿Cuántos cambios, eh? Sí, Tendrás que un nuevo coger pista, ansiolítico porque no hay para tu pistas, vida. Rafa. Uno más cercano de 8 horas de vuelo. Chicos, quiero que estéis muy atentos a la pantalla y lo vamos a leer junto. Generamos más de 60.000 pensamientos al día. ¿Por qué no entrenar a la mente para que la mayoría sean positivos? ¿Qué os parece? Eso. Podemos poner a la psicóloga Marian Rojas Estapé, que es justo lo que ella dice, y Víctor Cooper. O Mi amigo Vitamina, ¿no? Mi amigo Vitamina, por ejemplo, ¿no? Vivir con entusiasmo. La persona vitamina, sí. Está muy bien ese libro. El que no lo haya leído, yo lo recomiendo, la verdad. ¿No pensáis, un poco en relación a esta imagen, que siempre estamos llenando la cabeza de ¿y si se va un cliente? ¿Y si llega una inspección? ¿Y si se va un trabajador? ¿Y si no encuentro? Llego a la conclusión, José Pedro, que es un tema biológico. O sea, en la mente tiende a ocuparse con una preocupación y tiene que tener una. Sí. Sea una estupidez la más grande del mundo, sea un problema gordo. Pero es algo biológico, debe ser algo de los aminoácidos. Es decir, no, usted tiene que tener un nivel de preocupación. Y si no, ya se lo lleno yo. No se preocupe, que ya se preocupará usted con algo. Rafa. Porque no tiene explicación. No tiene explicación por lo que se preocupa uno todos los días. Sí, puede ser que haya algo biológico. Yo por suerte, sí pienso que hay algo biológico, porque yo soy muy positivo y muy optimista. Y los que me conocéis creo que lo sabéis. Y muchas veces me planteo joder, ¿por qué no logro que otras personas de mi entorno sean así de positivas y de optimistas? Con lo cual deduzco que es que, o sea, más allá de lo que nos dice Víctor Cooper, de lo que nos dice Marian y mil expertos más en la materia, es que tiene que haber algo biológico, porque si no, ¿por qué unos van como pollos descabezados, que dice Víctor Cooper, y otros vamos sonriendo por la vida? Yo creo que es... Pero eso es porque nacemos así, nacemos preocupados. ¿Qué es lo primero que hace un bebé? Llorar porque no sabe si va a comer. Pues ya tienes la primera preocupación encima de la mesa. Bueno, pero biológico, como dice Rogelio. Lo que pasa es que a algunos se les queda y a otros no. Y el bebé luego se hace cliente nuestro. Claro. Yo creo que es un tema, lo relaciono un poco con la energía que hablaba al principio. ¿Se puede educar o no? Yo pienso que sí, pero eso es de mayor, ¿no? Pensar que estamos en una sociedad que educa al desánimo y que de alguna manera no defiende la cultura del esfuerzo, eso está muy mal visto hoy en día, ¿no? Pero bueno, yo te voy a decir una cosa que hacía con mis hijos pequeños. Cuando mis hijos pequeños empezaban a gatear o empezaban a caminar, aquello que caminan con una inseguridad muy alta, yo no les protegía, les daba la mano, al revés, pasaba y les daba un empujón lo más tenue posible para que los demás no vieran lo que hacía, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera quería que aprendieran a estabilizarse por ellos mismos, porque la vida no siempre es un terreno plano donde todo es fácil caminar y al final, pues bueno, pues a veces pues hay una baldosa que está un poco más movida o sea, que de alguna manera con este gesto lo que quería trasladarles es pues bueno, que estén preparados para los inconvenientes que vienen en la vida. Yo creo que hay una sobreprotección y está claro que yo a mis hijos también se lo he trasladado de una manera u otra porque está en la sociedad.
hay una sobreprotección que de alguna manera es más fácil que te derrumbes. Yo creo que si estamos hablando de ahora a nivel profesional, cuando tenemos un camino marcado y unos objetivos y una estrategia clara, yo el otro día lo hablaba en LinkedIn, lo comentaba en LinkedIn con lo de los 25 años de la primera trabajadora de Confialia, que hizo 25 años y que es de todo menos casualidad. Entonces, si tú tienes más o menos un camino trazado, pues no sé, si la salud te responde, tienes que seguir ese camino y le darás menos importancia a si pierdes un cliente o no pierdes un cliente, o si tienes una noticia mala, porque vendrán de buenas. Estoy convencido y al menos yo lo veo en el día a día. Vamos a ver, para mí, el punto más importante de la salud mental en el despacho profesional. Y quiero hacer una reflexión sobre la cual luego debatir. De verdad que lo que más me preocupa ahora mismo en el despacho es la salud mental de los compañeros, desde el punto de vista de que los clientes no puede haber ninguna forma de que se las pueda perturbar. Es decir, yo estoy convencido que si llegase al despacho y hay alguien enfadado en el despacho, es porque hay algún cliente que le ha tocado las narices, o porque se ha saltado el proceso, o porque no ha seguido el proceso, o porque es imbécil directamente el cliente. Claro, y nosotros como directores tenemos que tomar cartas en el asunto. No podemos tener clientes problemáticos. Es que hay clientes que solo cómo envían los emails o solo cómo exigen las cosas, etcétera, etcétera, ya meten ansiedad a los compañeros. Que qué casualidad, es el cliente que luego no es rentable. Es decir, se dan ahí como una serie de coincidencias. Yo en alguna ocasión realmente hemos tenido que echar a clientes justamente por esta cuestión, porque se han venido muy arriba, el nuevo Ricor que de pronto ha empezado a ganar dinero y entonces ya empieza a tratar a los compañeros mal. No sé si en vuestro despacho esto os preocupa, si lo estáis viviendo con clientes, si estáis tomando cartas en el asunto. Hay un tanto por ciento de psicópatas en la sociedad, ¿no? Que tiene que tocar a uno de clientes, eso es evidente. Entonces, yo cuando pasa eso siempre derivo, por favor, derivarme a mí los mails, derivarme a mí las llamadas. Y luego dicen, joder, es que a ti te tratan de otra manera, digo, por eso. Porque ya les enseña los dientes y dice, mira, tú tienes dos opciones. O seguir aquí. Yo la verdad que durante tantos años, ya 35 años, recuerdo a unos cuantos que le hemos invitado a irse porque parece que nuestro ADN no nos permite echar a un cliente, ¿no? Pero sí le podemos enseñar el camino, que se vaya él solo, ¿eh? Germán. Sí, nosotros hemos tenido casos en donde se le ha invitado al cliente a ir por malas formas o por hablar mal de forma continuada a clientes. Es cierto que luego hay clientes y vamos a ver, hay que reconocer que de alguna manera nosotros también, según qué volúmenes, vivimos de un perfil de cliente que no está del todo formado y no sé qué pensáis, pero en este país pasan los años y seguimos teniendo empresarios hechos a base de testosterona o a base de fuerza y no de conocimiento. O sea, el que verdaderamente está preparado para montar la empresa no tiene muchas veces el atrevimiento de hacerlo y el que está menos preparado es el que lo hace. Entonces, en muchos casos en micropymes y pymes es con el que nos enfrentamos y tiene sus momentos buenos y sus momentos malos. Un compañero, un abogado laboralista del despacho me decía que tiene un cliente que tiene un hijo, creo que dijo que era autista, me parece que tenía casi 50 años el hijo, ¿no? Entonces, el día a día de ese hombre en su casa pues no es fácil, tiene momentos pues complicados, ¿no? Entonces, este hombre me decía que cuando cuando a veces le llamaba a este cliente y le soltaba enfadado cualquier improperio por lo que sea, porque un trabajador de su empresa había hecho algo malo y lo quería despedir y que estaba hasta, bueno, ya os podéis imaginar, ¿no? Con insultos y cosas de estas. Él simplemente lo calma, le va de alguna manera dando la razón, como la pesca de altura, ¿no? Le va dando carrete
y él solo se va calmando y al final le pide disculpas por lo que le ha dicho y tal. Claro, eso nosotros, pues a lo mejor, pues no sé, debe ir en la nómina, no lo sé, o debe ser un tema de experiencia. A veces compañeros nuestros pues no lo ven o no tienen por qué, o son más viscerales y no aguantan ese tipo de conversaciones. Bueno, hay que, un poco como hizo Rogelio, hay que intentar pues mantener un poco, siempre que tenga algo de sentido, pues el contacto con el cliente, siempre y cuando respetando un poco evidentemente las normas básicas de educación, claro. Hay una cosa curiosa y para mí es uno de los grandes fraudes de la vida, ¿no? Según vas cumpliendo años, porque cuando eres jovencito piensas que la gente mayor es muy madura, es muy responsable, está centrada, ¿no? Está la inocencia de cuando eres un pipiolo, ¿no? Y cuando vas creciendo, vas cumpliendo ya años, te vas dando cuenta que hay un mal común, ¿no? Que son los miedos, que son las inseguridades, es decir, y esto no tiene edad, ¿no? Y empieza a ser también muy común. Y yo creo que muchos de los problemas de salud mental, la ansiedad, la depresión, vienen muchas veces por estos miedos, estas inseguridades. Eso se entrena, eso es imposible ya de cambiar. No puede ser, ¿no? Que personas con tanta experiencia, con tanta formación, con tanto bagaje, con tantas, no sé, puedan tener miedos que deberían ser de jóvenes, ¿no? Deberían ser de otro nivel. Es complejo, ¿eh? Estamos poniendo encima de la mesa cosas que son muy, muy complejas. Pero esto se puede entrenar, esto no hay solución, la pastilla no va a resolver ese problema. Porque te puede calmar, como decía Rafael, un rato. Pero yo lo que quiero poner encima de la mesa es si esto tiene algún tipo de entrenamiento o existen fórmulas, Rafael. No sé si me he explicado lo que quiero decir. Sí, perfectamente. A ver, esta y enlazando con la anterior, para mí es que, claro, es un tema tremendamente complejo y donde yo creo que ni siquiera los profesionales se podrían llegar a poner de acuerdo. Imaginaos entre 5 personas que, por muy buena voluntad que tengamos, son opiniones personales, ¿vale? Yo creo que somos un subconjunto dentro de la cabeza y de las emociones y sentimientos de cada uno, no de nosotros mismos, sino también de cada uno de nuestros empleados en nuestros equipos. Entonces, cuando tú hablabas de que generalmente siempre será un cliente el que acaba con una llamada de provocar ansiedad, yo estoy relativamente de acuerdo. Puede ser un cliente o puedes venir con la ansiedad de casa, ¿vale? O sea, no olvidemos que cada uno de nuestros colaboradores tiene su vida familiar, su vida personal y sus circunstancias. Lo acaba de decir Germán. Alguien cuyo hijo tiene un verdadero problema médico, pues no puedes esperar que venga a lo mejor en la mejor de las situaciones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Yo recuerdo siempre una frase de Tom Peters cuando vino hace 2 o 3 años o 4 a Madrid al World Economic Forum, donde dijo que la obligación de cada empresario era buscar la felicidad de sus trabajadores. O sea, que teníamos que lograr que los trabajadores vinieran felices al puesto de trabajo. Y eso, digamos que es el colofón del pack. Si alguien, nosotros tenemos que procurar generar un entorno de trabajo con ansiedad, no voy a decir 0, sino con mínima ansiedad. Y a la vez estará dentro de nuestra función el preocuparnos de ayudar a quien traiga ansiedad de casa por problemas personales suyos. En la medida en que los podamos ayudar, les ayudaremos a sentirse más cómodos, más a gusto y más felices en el puesto de trabajo. Y al final todo eso redundará en ser más felices. Eso se puede, y más rentables, perdón. Eso se puede educar, decías tú, los miedos. Es que es tremendamente complejo porque también es biológico el complejo de inferioridad, también es biológico la baja autoestima. ¿Se puede mejorar? Sí, pero es una labor ardua. O sea, es que, fíjate si todo es tan complejo que alguien a quien quiero mucho me decía, ahora que debe ser que ahora soy feliz y me siento plena, que duermo por las noches de un tirón que hacía años que no lograba dormir con la profundidad que duermo ahora. ¿Eso qué genera?
que realmente el organismo está descansando, con lo cual te levantas con mucha más energía, como decía antes Germán, hablando de energía, con lo cual tienes más actitud a la hora de trabajar durante todo el día, con lo cual acabas siendo más rentable. Es que es una tela de araña con tantas variables que nosotros, con nuestra mejor voluntad, vamos a intentar hablar de una de ellas, pero esto es complejísimo, claro. Pero bueno, ¿dónde está el entrenamiento? Yo sé que cada uno de nosotros vivimos con más o menos miedos, más o menos ansiedad, más o menos problemas, pero tiene que haber alguna solución de entrenamiento. Es decir, si tú has dicho, voy a jugar al pádel, me siento mejor, hago relaciones, vale, hay una solución. O has puesto un puntito que es el voy al pádel, o hago deporte, o me gusta ver películas, o desconecto con no sé qué. Vale. A nivel mental, podemos hacer cosas. Hay cosas que tienen que estar a nuestra disposición para evitar eso. A lo mejor hacer deporte, el otro día había un reportaje que iba en esa línea, ¿no? Decía, hacer deporte está comprobado de que los problemas de salud mental disminuyen un poquito. No te van a quitar el problema, pero disminuyen. Entonces, a lo mejor hay cosas que están en nuestras manos en provocar o en disminuir eso, ¿no, Germán? Sí, yo creo que sí, que hay cosas que se pueden entrenar y algunas las hemos comentado. Hemos hablado de deporte, hemos hablado de tomar el sol. O sea, Rogelio dice que se va un mes con la barca o a zona de playa. Y es un ejemplo, él y su mujer, de lo bien y de lo sanos y de lo que los extrovertidos y estupendos que están de salud, porque el sol también te da la vitamina que a veces no necesitas suplirlo con medicamentos. Por ejemplo, yo en la época de ahora en otoño y en primavera tomo algún complejo vitamínico para refuerzo bueno, sobre todo antes y después del verano y cosas de estas. Y luego a nivel despacho, pues bueno, lo puedes llevar a alguna charla o alguna terapia grupal. Por ejemplo, nuestro amigo Miguel Querol, que sé que está haciendo un trabajo muy importante en ese tema. Entiendo yo, que reconozco que nosotros no lo estamos haciendo, algún trabajo de terapia grupal, algún trabajo de alguna manera forzar que esas tiranteces que se generan en todo despacho pues se vayan limando, porque siempre hay, pues yo qué sé, aquella vez que le dijiste a aquella persona un comentario tal, y a veces eso se va enquistando y nunca se ha llegado a hablar de alguna manera, pero son dos personas estupendas que se han llevado muy bien toda la vida y que por un problema que hubo, pues ahí se quedó una tirantez. Bueno, pues con una terapia de grupo son cosas que se pueden ir puliendo. Lo que se hace a nivel persona, de alguna manera se puede hacer a nivel de grupo. ¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo, en el despacho? Pues liberamos horas. O sea, como sabemos que hay puntas de trabajo, liberamos horas para que de alguna manera esas puntas de trabajo se puedan rellenar, porque al final un horario muy presencialista, a ver, sí, hay épocas que lo necesitas y más, pero hay otras que realmente el trabajo tiene que salir y sale, y yo qué sé, para decirte un ejemplo, en el mes de agosto, tener que hacer 8 horas seguidas, pues tampoco a lo mejor tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, son pequeños detalles que creo que sí que se pueden entrenar, pues como todo, puedes entrenar a nivel primera división o puedes entrenarlo a nivel más amateur, ¿no? Vamos a hablar de un tema que es cuando nosotros nos metemos directamente en el hoyo. Queremos crecer más rápido de lo que estamos acostumbrados o preparados. Empezamos a dispersarnos con los servicios. Es decir, ir a lo loco, ¿no? Esto supongo que todos hemos vivido esta situación y yo no sé, yo hablo por mí, la vida te va enseñando que tienes que ir simplificando, ¿no? Que está muy bien el dispersarse. Incluso ahora me dedico últimamente, cuando me voy a hacer deporte, incluso a veces cuando estoy tranquilo, ponerme muchos podcasts de chavales jóvenes que están triunfando, ¿no? Que con 25 o 26 años ya han logrado el ser millonario. Pues son, bueno, hay gente que son unos genios y me gusta, ¿no? Aprender de esta gente joven porque es que el aprendizaje es brutal. Hay un montón de vídeos que tenéis por YouTube y escuchaba el otro día a uno con 26, 27 años que daba un consejo y era que
él ya no le preocupaba tanto crecer, sino el cómo mejorar lo que había construido. Es decir, ya no era el abrir más o el crecer más con nuevas cosas, sino que lo que le preocupaba era el cómo ser capaz de desconstruir, no sé si se dice así, para volver a construir. Brutal. Porque muchas veces la solución no está en un crecimiento, la solución está en cambiar algo que hace que el crecimiento sea automático. Bueno, reflexiones, ¿no?, de gente joven que muchas veces los criticamos, pero que la verdad es que últimamente son de los que estoy aprendiendo de cómo mueven las redes sociales, de cómo emprenden. Algunos van como locos, pero bueno, quedarse siempre con la esencia es bonito porque les criticamos muchos a los jóvenes. Y creo que vienen... Pero yo veo que es lo que haces tú todos los días, ¿eh? A mí me parece a mí que estás hablando de ti mismo, ¿eh? No, pero lo que vengo a decir es esta parte de que muchas veces la depresión, la ansiedad, viene provocada por el querer correr demasiado con muchas cosas. Y una de las cosas que me di cuenta hace muchos años es el simplificar, ¿no? En apostar por algo y apostar por 1000, porque vas controlado, porque te has propuesto un objetivo y lo tienes que cumplir, no te dispersas y lo dejas y vuelves a otro lado. Javier, es que es muy fácil dispersarse, ¿eh? Es muy fácil dispersarse y muy difícil concentrarse. Entonces, al final tienes un problema, pero claro, yo hay una cosa que dice Javier Moraleja que me gusta mucho, dice, el que no crece decrece y el que decrece perece. Pero espera, a ver, se habla de Javier Moraleja como si fuese un filósofo. ¿Quién es Javier Moraleja? Javier Moraleja es el director de Seconta, el CEO. Bien, para gente que no lo conoce. Y vamos, es un dicho que la primera vez que lo dijo me quedé como pensando y dije, joder, ¿qué ha dicho? Y ya las segundas veces lo vas interiorizando y lleva razón. A ver, sí que es verdad que no creo que se deba dejar de crecer, pero sí que hay que crecer con cabeza y crecer en el sentido de, pues, dando un buen servicio y sin olvidar mejorar todo lo que ya hay, porque al final es lo que tú mismo has dicho, José Pedro. Todo lo que hay se puede mejorar y donde se está produciendo 7, pues se puede producir 8 y después 9. Entonces yo creo que tiene que ir al compás, el crecimiento con la mejora continua. Rafa. Yo añoro efectivamente aquellos años, me estaba acordando de antes de la locura que nos llevó a la crisis del 2008, aquellos años en los que todavía ejercíamos los que hemos estudiado empresariales aquello que se llamaba crecimiento sostenido de la empresa. O sea, crecer a un ritmo de un 10%, un 15% anual, o sea, no duplicar. Que aquello fue, yo creo que es lo que más daño nos ha hecho a todos. El año que no duplicabas la facturación es que habías perdido. Eso que nos trajo la banca, aquellas ideas malévolas, que al final nos han llevado donde nos han llevado. Yo creo que efectivamente lo que acaba de decir Javier es lo más correcto. O sea, crecer y mejorar, o sea, crecimiento continuo, pero con mejora continua. Ya sabéis mi teoría. No me sirve de nada crecer mucho en facturación si no crezco abajo en resultados. Germán, tú, por ejemplo, que estás ahí creciendo, estás haciendo apuestas, ¿qué conclusiones estás sacando? Bueno, cuando creces, nosotros estamos creciendo sobre la base de un sistema de gestión de trabajo, que no hemos hablado del todo hoy, pero si el descontrol o no control ayuda a la salud mental, ¿no? Esa es la apuesta que nosotros hacemos, el control. Y perdonadme que a veces me inclino, pero es que mientras estoy en el videoblog, estoy acariciando a un perrito que tengo al lado aquí y bueno, necesita sus caricias también, ¿eh? Por cierto, como salud mental, los perritos aportan mucho también, ¿eh? O al revés, ¿te aporta él a ti? O al revés. Entonces, yo creo que una vez que tienes una base, lo que os he comentado antes, si tienes una idea, si tienes un camino, tiene una cierta lógica, no lo has madurado, a ver, es como todo, siempre puedes esperar a tenerlo mejor y tenerlo más controlado, tenerlo más avanzado, pero en algún momento tienes que dar un salto, que, como a mí me gusta decir, con algo de red debajo, porque si no, la hostia puede ser grande, ¿no? Si eso es así y piensas
la persona o el equipo, que de alguna manera hay un criterio para poder producir ese crecimiento, pues bueno, creo que ya os lo dije en su momento, en tiempos de pandemia, cuando estábamos relativamente asustados, yo vi claro que había una oportunidad y en esas estamos. O sea, quiero decir que contratar una persona en un despacho puede ser temerario y adquirir o fusionarse 3 despachos o adquirir 2 despachos puede ser lógico. O sea, todo es relativo. No creo que haya una conclusión, o sea, una norma que sirva para todo el mundo. Lo que pasa es que, Germán, tú eres la excepción a ese crecimiento, a esas integraciones, porque yo lo que estoy viendo en el mercado, que aquellos compañeros que lo ven desde lejos, de que parece que te quedas solo porque hay otros despachos que se están integrando, que hay otros despachos que están creciendo. Esto de cara a la galería suena, joder, qué bien les va, cómo están creciendo, pero de verdad creerme, a aquellos que a lo mejor sois más pequeñitos o que realmente veis en esos despachos un referente, etcétera, es todo lo contrario. No hay proyectos de gestión, hay proyectos de crecimiento, hay proyectos de integración, pero a nivel de gestión, efectivamente, a nivel de gestión son los mismos problemas que tienen los pequeñitos, pero multiplicado por 25 porque no hay proyectos de gestión sólidos, rotundos, que sean fuertes, que estén consolidados, que sean robustos. No existe. No me he encontrado todavía en el sector, quitando las Big Four y estas grandes, ¿no?, que lo hacen muy bien. Entonces, ojo, porque de cara a la galería hay un posterior importante de que ese crecimiento te lleva a algún lado y lo único que hay son problemas muy, muy gordos, muy gordos. Es que, efectivamente, como y acaba cliente de decir insatisfecho. Sí, como acaba de decir José Pedro, perdóname, tú puedes ser una excepción porque no quiere decir que el crecimiento, cuando yo hablaba del 10 del 15, tenga que ser en esa línea. El crecimiento lo que no te debe es llevar a morir de éxito. Tú estás haciendo el crecimiento de manera integrando otros despachos o en un proceso colaborativo, pero claro, desembarcas en el proyecto. Es que yo conozco proyectos y creo que todos conocemos proyectos donde es a golpe de talonario oye, y la semana y al mes y a los 2 meses, no, todo sigue igual, pero ¿cómo todo sigue igual? Esto no es tuyo, todavía no le has cogido el control a esto, no has desembarcado. ¿Por qué? Pues porque al final yo podría asumir, creo que primero tienes que tener tus protocolos dentro y tu gestión dentro bien y con recursos de horas para decir, ahora puedo comprar esto y tengo horas suficientes para desembarcar. O sea, a eso es a lo que me refiero con el crecimiento. O sea, no, pero es que además la inercia, y seguro que todos lo habéis vivido, aquellos que habéis intentado una fusión o en vuestra mente estaba el fusionaros o el integrar, era, bueno, pues cogemos 2 o 3 despachos, nos juntamos y utilizamos el mismo SAGE o el mismo A3. Claro, pensamos siempre que la integración viene por la parte operativa, pero es que el que trabajemos con un mismo SAGE, un A3 o Pepito de los Palotes, es hacer todas las nóminas o la contabilidad en un mismo lugar, pero eso no ha resuelto el problema de gestión. Porque no hay un CRM, no hay un nivel de gestión, de estructura, de filosofía. Hablo a nivel de ejecución. Entonces, muchas veces es como trabajamos en el mismo programa, a nivel de cálculo. Pues, ¿qué más da? Además de que ese proceso es lento, después de 2 años que lo hayas logrado, dices, vale, pero seguimos con el mismo problema en diferentes delegaciones, ¿no, Germán? Sí. Bueno, esto lo hemos hablado mucho, ¿no? Sí, lo hemos hablado muchísimo. Pero, o sea, y hablando de salud mental, una de las cosas que pretende hacer el sistema de trabajo que nosotros tenemos es priorizar un poco las tareas. Un poco lo que decía también Rafa, ¿no? Que se va de viaje y ve que no le llegan según qué mails incendiarios y tal. En nuestro caso, pues eso, las tareas se van priorizando. Si ves que un compañero ha entrado en una tarea en la que tú estás y a lo mejor tenías es una tarea que tenías un poco atrasada, te envía un aviso como diciendo, oye, gente del despacho está entrando en esa tarea y tú vas un poco retrasado a ver si tienes que optimizarla. Es decir, intenta que la gente se pueda ir a su casa olvidándose del trabajo, porque en el fondo el trabajo tiene que ser un medio para lo verdaderamente importante que es la vida personal y es la vida donde cada uno
tiene sus objetivos y todos son válidos, y creo que en una organización de un equipo de un número ya de personas, no sé qué número decir, pero un equipo ya a partir de 8, 9, 10 personas, pues creo que todos los perfiles son compatibles y se puede crecer, no sé hasta cuánto, pero se puede crecer con un cierto sentido. Pero también os reconozco que, así como, por ejemplo, nosotros estuvimos en negociaciones con estos despachos que todos conocemos y que tienen ese crecimiento financiero, y nadie valoraba nuestra forma de trabajar, cuando ellos no tenían forma de trabajar conjunta. Les da igual. Y decían que estaban empezando a plantearse, cuando ya eran verdaderos monstruos en cuanto a facturación, Sí. empezaban a plantearse a tener un sistema de gestión. Yo decía, hostia, estoy alucinando. Pero bueno, pero que en el fondo lo único que cambia en estos despachos, hasta donde yo sé, es que es un tema financiero. O sea, allí había que reportar un beneficio sobre un capital N, que en alguna charla que he dado os he hablado de reportar el beneficio sobre un capital, ¿no? Pero que al ser adquiridos total o parcialmente por una agrupación de despachos o por una empresa mucho más grande, esa presión ha aumentado, porque el capital ya no es N. El capital es N por 1,5 como mínimo, se han adquirido un 50%. ¿Por qué quiero decir? Que si tú tenías un despacho que de alguna manera se ha valorado, ponle $500,000 de euros, y tú tenías una rentabilidad pues del 10%, del 15%, vale. Pero es que el día siguiente de firmar esa adquisición del despacho, tu despacho ya no vale $500,000. Tu despacho vale 750 o 900.000 euros o 800.000 euros, porque se ha pagado por una inyección de capital o por una compraventa de participaciones. Ese beneficio, al día siguiente, ese beneficio de 100 o 150.000, ese 10% ya no es el 10%. Acaba de pegar un bajón al 5 o al 6. Y empieza la presión, y ahí sí que tiene que ver con la salud mental, empieza la presión de facturación para obtener, en algún caso, a mí me han hablado de rentabilidades del 20% y tal, que me parecen muy lícitas. Pero ahí sí que creo que ya empieza a haber un tema de salud mental y, bueno, cada uno que lo gestione como pueda. Pero me resulta curioso, ¿sí? Yo de verdad, a todos los que nos escucháis, creo que se puede llegar al mismo destino, haciendo las cosas bien, apostando con una buena gestión interna, salvo que quiera uno entrar en el juego financiero de, bueno, venga, cojo volumen, vendo, porque luego me van a comprar y le doy el pelotazo y tal, que eso está muy bien, esos rollos startup, rollo fondo de inversión y tal, y al que le salga bien, pues perfecto, porque ha hecho el pase. Pero no sé, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de disfrutar, de dar calidad, de ganar dinero. Tardaremos 2, 3, 4 años más, pero creo que se puede ir. Todo lo otro, de verdad, son auténticos problemas donde resolver eso. Y luego otra de las cosas que te va dando los años de experiencia en este sector es que como entres en una espiral de ese crecimiento descontrolado, no te pones al día nunca. Nunca. Es decir, como ya vayas con retraso con libros contables, como ya vayas con retraso con cuentas anuales, como ya vayas con retrasos en llevar la contabilidad bien, si tú ahora para y ponte a revisar todas las contabilidades para ponerlas todas bien, cuadraditas, etcétera, etcétera, es que no iba a haber tiempo material para eso. Y esos son unos pufos que están ahí, que pueden salir en cualquier momento y te pueden complicar la vida demasiado, ¿no? Entonces, eso no sí sé. es un generador de ansiedad. Exacto. Para terminar, bueno, ya hemos hablado del tema de gestión interna, que era un tema que, por supuesto, 100%, que hace que vivas más tranquilo, el dormir tranquilo. Pero hay una cosa que, aunque lleves las cosas bien, aunque tengas un consulto en tu vida, un CRM como el de Germán para gestionar el despacho adecuadamente, hay un tema con el que vivimos que yo no sé qué solución hay, que es el tema de la inseguridad jurídica. Son esas zonas grises donde mañana tienes que dar una solución al cliente. ¿Qué le dices? Si le dices A o le dices B, la responsabilidad, Rafael, la tenemos ahí. No sé si nos tiramos más tiempo justificándonos que asesorando. Bueno, si eso te provoca ansiedad, hazte médico, que el corazón no cambia nunca de sitio, ni el hígado tampoco. O sea, que es como el mal de hay que aprender a vivir con ello. Es uno de
de los elementos que van en el paquete del subconjunto de nuestra profesión. O sea que, pero es que yo creo que eso, más que ansiedad, es aprender a que es un elemento más. Igual que el cliente que no te trae la documentación, ¿qué tal? Pues la inseguridad jurídica, que no es solo la nuestra, o sea, no es solo en materia tributaria laboral, sino en todas las materias, ¿vale? Pero en las que gestionamos nosotros quizás más. Pero eso no se debe gestionar con ansiedad. No, pero ¿nos queda ahí un poco a veces la sensación, lo pongo encima de la mesa, de que parece que si el cliente le toca pagar mucho es porque a lo mejor no hemos terminado de asesorarle bien o lo vemos a lo mejor con un sentido de la culpabilidad? Te sale a pagar tanto cuando a lo mejor debería ser donde te domicilio, ¿no? Y es como estás esperando la respuesta del cliente. Lo que genera es un desgaste emocional, o sea, la inseguridad jurídica lo que puede ser es el acicate que genere un desgaste emocional a cada uno de nosotros o a nuestros profesionales del carajo. Y digo, pero todo por psicología humana, porque si mañana en base a esa inseguridad jurídica tú tienes que meterte en un contencioso, en un litigio con la agencia tributaria, con la seguridad social, que tiene que acabar en el Supremo, te acabas de marcar entre 10 y 15 años de un desgaste emocional, según la cuantía de la que hablemos, muy importante. Y a lo mejor dentro de 15 años te dan la razón. Pero ¿y para qué quiero yo la razón dentro de 15 años? Es que igual me he muerto. Claro, pero Rafa, yo vi un poco más al corto y quizá los de contabilidad fiscal es otro rollo, pero compañeros de laboral, donde están saliendo normativas cada semana casi, donde unas se contradicen a otras, donde todos son zonas grises, donde es que ya no puedes ni ser capaz de justificar ni A ni B porque no hay por donde lo cojas. El otro día me decía un compañero, asesor laboral, director de un despacho: Pedro, es que ya no sé si asesoro bien. Hombre, yo te apunto, yo también tengo formación jurídica. A nosotros los jurídicos la inseguridad laboral nos quita mucha ansiedad. Es todo lo contrario. Porque probablemente asesores lo que asesores tienes razón. Habrá una sentencia algún día que te dará la razón. Entonces soy un poco cínico aquí, ¿no? Pero yo a mis clientes siempre les digo, mira, esto, mi manera de entenderlo, esto es así por la ley tal. Pero mañana puede ser una sentencia que diga lo contrario perfectamente. Es la manera de cubrirnos, porque esto no es matemáticas. Estamos hablando de ciencias humanas. Estamos hablando con jueces. Antes un compañero me comentaba al hilo de esto que en un curso le habían dicho que había un 10% de jueces que estaban locos directamente, ¿no? Había una estadística, ¿no? Entonces te toca una sentencia del 10% y ya te ha justificado tu criterio, ¿no? Oye, yo te asesoré bien, mira, este que está loco dice que lo que yo te he dicho es cierto. Es un poco cínico, lo digo, pero a mí de verdad la inseguridad jurídica yo siempre procuro ser muy chicle con los clientes. Dice, mira, yo opino esto, pero pues hay una sentencia que dice lo contrario, hay otra que dice lo contrario, otra que dice lo contrario. Pero los clientes, Rogelio, los clientes requieren implicación. Cuando digo implicación es que yo vaya a un sitio y me digan si es A o es B o es C, es que para eso no voy al despacho. Yo necesito que diga, yo llego a Rafael y le digo, Rafael, ¿esto es deducible o no deducible? Rafael me dirá, como buen fiscalista, depende, pues sí, pues no, hay tal y esto, lo otro, pum. Pues yo necesito que me diga al final, ¿qué? ¿Deducimos o no deducimos? ¿Tú qué harías? No significa... Es como cuando un médico te dice, ¿podemos operarnos o no? Pero si yo fuese tú no me operaría. Es como, ya está, ¿vale? Ya me has dicho que si tú te... Los médicos, y yo que ya voy bastante médico por mi edad, ya no te dicen eso. Te dicen, bueno, si se opera, tiene este beneficio. Pero claro, no deja de ser una operación. Usted verá. No se mojan ya, ¿eh? No pero ¿a ti qué te gustaría que dijese el médico? ¿Me opero o no me opero? Claro, pero no lo dicen. Y un asesor tiene que hacer lo mismo. Mira, tienes estas opciones, pero la decisión la tomas tú. Tú. A mí me has contratado para que te asesore. Yo te digo cómo está el patio. ¿Qué piensas, Javier? En este país es que siendo honesto, es lo único que le puedes decir. Jamás le vas a poder decir, no, esto es así. Es que no es así, no lo sé. Hoy es así, mañana no lo sé. Bueno, pero sí le puedes decir lo que tú harías. Ah, eso sí. Sí. Lo que yo haría, sí. Pero la decisión que la tome él. Javier. Igual que lo que dice. ¿Te gusta implicarte? Rogelio. Me gustaba antes, pero cada vez menos, porque te llevan mucho chasco, ¿eh? Entonces, al final, pues lo que dice Rogelio es, mira, tienes ABC
Yo me inclino más por B, pero tú decides cuál de las tres quieres. Esto, y además es que el patio está así, es que hoy es A y mañana resulta que le tienes que llamar y decir, oye, has elegido A y resulta que es que B es mejor. Que ayer es que no lo teníamos contemplado, pero es que B es mejor. Entonces, al final es que es un sin Dios. Entonces, la gente muchas veces te dice, ¿pero cómo puede cambiar tan rápido? Pues sí, es que cambia así de rápido. Y más con la vorágine jurídica que estamos teniendo en los últimos años, porque es que no paran de salir reales decretos de todo y de todas las materias. Y cuando no, pues imaginar ahora... Reales decretos contra otros reales decretos, ¿verdad? Que eso es lo curioso, que hay una guerra aquí a ver quién... Claro. Real decreto contra otro, ¿no? Germán, ¿a ti te gusta implicarte? Yo iba a hacerte la broma que yo tiro un dado y lo que salga, y aplico la normativa que me da el dado, ¿no? Pero claro, no es creíble. Yo en eso, o sea, ha dicho Rafa una cosa que dice, y el que no, bueno, si hubiera querido tranquilidad, que se haga médico. Yo creo que tenemos la obligación de ser médicos. ¿Por qué? Porque tenemos obligación de aplicar una praxis que muchas veces está en la normativa, pero otras veces tiene que ser en la propia gestión del despacho, ¿no? Es como a veces cuando un banco te dice que te ha bloqueado la cuenta porque ellos aplican una política de protección de datos o de blanqueo de capitales muy estricta, porque a la normativa de alguna manera ellos le aplican un plus de cautela o lo que sea. Yo creo que tenemos que aplicar una praxis y luego diferenciaría dos tipos de clientes o dos grandes tipos de clientes que nos pueden generar una inseguridad jurídica. Y voy a darle un tono un poquito de humor, porque tampoco no para desdramatizar un poco el tema. Venga. Aquel cliente que dándote 5 argumentos, 10 son ilegales, de 5 10 son ilegales, que ese tienes que aplicar tú tu praxis, aparte de sentido común, pues un poco legal, y haciéndole ver que de esos 5 argumentos, pues hay que ir matizándolo y llevándolo. Y eso te genera una seguridad jurídica relativa, que es más de documentarte tú y de alguna manera apuntar lo que le has dicho, el consejo que le has dado, desmontándole la burrada legal que te haya propuesto, tanto laboral como fiscal, como de lo que sea, ¿vale? Y luego es aquel, que ya es otra división, que antes de hacer algo te pide un informe jurídico fiscal. Eso ya es otra cosa. Ahí sí que la inseguridad jurídica puede ir un poquito, tienes que ir un poco con cuidado. Cosas que pueden generar problemas de salud mental, pues intentar acometer clientes de un tamaño y que necesitan unas soluciones de las cuales no estamos preparados. Pienso yo que los miembros del Club de Innovación, si alguno hace eso, es muy imprudente, porque tenemos una cantidad de despachos estupendos que están ávidos de colaborar entre unos entre otros y que, vamos a ver, creo que no hay límite en el que podamos asesorar en España y, como decían las películas antiguas, y en el extranjero, ¿vale? Pero hay que saber a dónde llegamos y a dónde no llegamos. Y donde no lleguemos, donde no sepamos aplicar esa praxis fiscal, que todos tenemos nuestro límite en principio, pues apoyarnos en otros despachos que realmente sí que tengan esa experiencia y que puedan aportar ese conocimiento. A partir de ahí, a ver, el riñón está donde está, el hígado está donde está y el corazón está donde está. Igual que los impuestos y la normativa laboral. Bueno, chicos, yo creo que hemos estado hablando de casi todo lo que se podía hablar relacionado con la salud mental. Para terminar, 60 segundos cada uno de vosotros para hacer una conclusión, alguna reflexión, aportar una última idea. Empezamos por ti, Rafael. La continua búsqueda de la salud mental y la continua preocupación por las cifras tan pesimistas que se publican por todos lados. Yo creo que debe ser el punto 1 cada mañana, antes de leerse el propio BOE.
Preocuparnos por nuestra propia salud mental y la de nuestro equipo. Y luego ya nos leemos el BOE y asumimos lo que haya salido. Germán. Yo creo que hay que disfrutar de la vida. En el disfrute de la vida puede estar la pasión por el trabajo, por la profesión que uno tenga. Hay que ser consciente, no hay que tener miedo a reconocer esta pasión que puedas tener por tu profesión o por tu trabajo. Disfrutar de la vida, vivirla con humor y dedicándote a aquello que te apetezca. Hay que entrenar un poquito para que eso se lleve a buen término, preparándose mental, físicamente también, e intentar comer de forma saludable, no pasarte con según qué alimentos y tal. Y a partir de ahí, pues esta vida es maravillosa y solo creo que se puede disfrutar de múltiples maneras. Rogelio. Bueno, pues yo creo que los orígenes de la salud mental actual, de los problemas que tenemos, es que vivimos demasiado bien, ¿no? No nos esforzamos por nada, todo lo tenemos al alcance de la mano, tenemos frío, ponemos la calefacción, tenemos calor, el aire acondicionado, queremos comer, llamamos que nos traen la comida, queremos salir a cualquier sitio, cogemos un coche, o sea, no nos falta de nada. Y claro, el ser humano ya se plantea ser feliz en ese contexto de abundancia. Dice, bueno, ¿y ahora qué hago yo para ser más feliz, ¿no? Llega el aspecto espiritual, que es cuando nos tenemos que enfrentar con nosotros mismos. Por lo tanto, yo creo que para que la salud mental se corrija un poco es ser conscientes de lo bien que vivimos. Ser conscientes de que tenemos todo cubierto y a partir de ahí decir, bueno, pues chico, ahora los problemas son muy relativos. Son muy relativos. Y yo creo que el ser humano, cuando llegue a esa conclusión de que efectivamente los problemas siempre hay que tratarlos de manera quirúrgica y no esencial, no es existencialista, pues lograremos remontarlo. Javier. Bueno, pues yo creo que todas las mañanas nos levantamos con un monedero. Ese monedero de cada uno es diferente y caben diferentes monedas, diferente cantidad. Entonces, esas monedas son las que vamos gastando a lo largo del día, que es la salud mental, y también se nos van reponiendo. Entonces, lo que hay que intentar es llegar al final del día sin que se nos vacíe el monedero entero. Y de esa forma tenemos la salud mental. ¿Cómo? Pues con vitaminas que vayamos metiendo, dando un paseo, saliendo con la barca o apagando todos los dispositivos electrónicos. Eso ya cada uno depende de lo que mejor le venga y así meterá monedas en su monedero y llegará al final del día. Pues nada, mi reflexión es que os alejéis de todas aquellas personas problemáticas que no aportan. En este caso estoy hablando de clientes que además coincide que no son rentables, colaboradores, y deciros que es una suerte teneros a los cuatro como amigos y además como personas cercanas con las cuales pues hacer esta aventura empresarial es una auténtica suerte, ¿no? Y yo creo que esto es lo bonito del Club de Innovación y es lo bonito de la salud mental, ¿no? Que es rodearse de personas positivas, de personas que te van a tender la mano, de personas que realmente piensan en positivo. Yo estoy convencido que de los 4 compañeros que tenemos aquí, estoy convencido de que la gran mayoría de sus pensamientos al día son siempre de superación y positivos, ¿no? Y de eso se trata. Así que muchísimas gracias a los 4, muchísimas gracias a todos aquellos que seguís este videoblog y nos vemos en el próximo episodio.